enterrando un tesoro. ¿De quién es? ¿A poco no sabías? No. Lo que pasa es que en la llegada de los conquistadores, algunas de las civilizaciones existentes en aquel momento empezaron a enterrar sus tesoros como parte de ello, de lo que consideraban pues su patrimonio. Y durante mucho tiempo tuvieron que enterrar imágenes y hasta oro, piedras preciosas y algunas de las cosas que consideraban para ellos importantes. ¿No sabías? No. ¿Me podrías explicar un poco más? Claro que sí, yo te explico. ¿Cómo fueron los rasgos culturales de la colonialidad? Esto surge a raíz de la caída y sometimiento del Imperio Azteca por parte de los españoles y al mando del conquistador español Hernán Cortés. Dicha acción dio inicio a la colonialidad, control que se ejerció al territorio latinoamericano. De esta manera se adquirió una nueva cultura, olvidando la nuestra, y a esto se le llama sincretismo, que fue este proceso en el que dos tradiciones y religiones se mezclan. Dichos aspectos tuvieron que ver con costumbres, religión, el arte, la lengua y la política. Esto, por supuesto, trajo algunas ventajas, pues la mezcla de estas dos culturas dieron inicio a una nueva. En la política, por ejemplo, dos pensamientos pueden acercar sus posturas hasta fusionarse en un nuevo movimiento. Sin embargo, trajo consigo desventajas, las cuales tuvieron que ver con el aislamiento y la incomunicación, la discriminación, la falta de colaboración, la diferencia de desconocimiento o conocimiento de saberes y el desconocimiento ya olvidado de su propia cultura. Un ejemplo a causa del sincretismo fue el conflicto de identidad. Imagina un mundo donde se han creado diversas culturas. Esto es exactamente como los involucrados tienen conflicto, y a ello problemas asociados a la identidad. En América Latina, por ejemplo, comenzaron a olvidar su cultura aceptando una impuesta que trajo consigo el desconocimiento y mucha confusión para ellos a partir de todo este mestizaje. La identidad latinoamericana se formó a partir de la fusión de pueblos indígenas europeos, especialmente españoles y portugueses y africanos. El colonialismo y el eurocentrismo durante muchos siglos dieron identidad en América Latina y estuvo marcada por la imposición de valores y estructuras coloniales europeas. Esto llevó a la marginación de culturas indígenas y africanas, promoviendo un ideal basado en la cultura occidental. Pero, ¿cómo fue el proceso de aculturación? Este proceso, que implica la recepción y asimilación de elementos culturales de España en América Latina a la caída de Tenochtitlán, lograron el sometimiento del Estado mexicano y azteca, logrado por Hernán Cortés. En este proceso de muchos años implicó el sometimiento y adaptación a una cultura que no era la suya, algunas veces de forma violenta, haciendo que se formaran bajo una religión, un idioma, costumbres y formas de gobierno diferente. Esto significó la destrucción de sus formas de pensar y sentir de nuestros pueblos. Aunque esta aculturación se asentó en medio de la resistencia, un ejemplo de ello es la religión, que no fue fácil cambiar la diversidad de cultura que existía a una sola impuesta. Los primeros conflictos de identidad surgieron como resultado del choque entre las culturas indígenas y la cultura impuesta por los colonizadores europeos. La religión fue la imposición del cristianismo como religión dominante, llevó a la supresión de las creencias y prácticas religiosas indígenas. Esto creó un conflicto interno en las comunidades indígenas, que se vieron obligadas a adaptar una nueva fe mientras intentaban preservar sus tradiciones espirituales. La lengua fue el español, que se convirtió en el idioma oficial, desplazando a las lenguas indígenas. Esto no solo afectó la comunicación, sino también la identidad cultural, ya que el lenguaje es un pilar fundamental de la identidad de un pueblo. La estructura social fueron los sistemas de castas y jerarquías impuestas por los colonizadores. Alteraron las dinámicas sociales tradicionales y fue que las comunidades indígenas fueron relegadas a posiciones inferiores, lo que generó un sentimiento de pérdida de identidad y dignidad. El mestizaje fue la mezcla de culturas que dio lugar a una nueva identidad híbrida.
pero también a una sensación de desarraigo para muchos que no se identificaban completamente ni con la cultura indígena ni con la cultura europea. El arte y la cultura fueron las expresiones artísticas y culturales indígenas que fueron transformadas o eliminadas, lo que lleva a una lucha por preservar las raíces culturales frente a la influencia europea.